queridos amigos, es la solución para el hombre. El Evangelio, queridos amigos, es la respuesta de Dios para los hombres. El Evangelio, queridos amigos, es el antídoto, es el remedio que Dios ha establecido para que los hombres puedan conocer al Dios Todopoderoso. Así que Dios te bendiga, querido amigo, en este día. Dios te guarde, Dios te fortalezca. Y te saludamos en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, de Jesucristo, el Hijo de Dios. Queridos amigos, dice la Biblia, ahí en Romanos capítulo 1, versículo 16, dice la palabra de Dios: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Queridos, el Evangelio, mis queridos amigos, es poder de Dios, es el poder de Dios para salvar a los hombres. La Biblia, el cristianismo no solamente es un mensaje, queridos amigos, social, existencial, sino que el Evangelio es mucho más que aquello, es la revelación de Dios y es el poder de Dios para salvar a los hombres. El medio que Dios ha constituido, queridos amigos, para que ustedes puedan conocer a Dios, es la palabra del Dios viviente. Dice la Biblia, dice las Escrituras, allí en Isaías capítulo 40, versículo 8, dice el profeta Isaías: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Queridos, esta palabra ha permanecido a pesar que han querido destruir la Biblia en muchas ocasiones, en innumerables ocasiones han querido destruir la Biblia. La quisieron destruir los romanos en el siglo I, II y III, pero no pudieron destruirla. La Biblia fue atacada, queridos amigos, por los comunistas allá en la Rusia, y no pudieron destruir la Biblia, porque la Biblia, queridos amigos, es indestructible. La Biblia no puede ser destruida, porque la Biblia es la palabra de Dios. Mira, han muerto los dictadores, murió Marx, murieron, queridos amigos, Lenin, murió Trotsky, Stalin, los pensadores rusos y alemanes, pero el Evangelio ha permanecido. Mao Zedong en China persiguió la Biblia y los cristianos allí a mediados del siglo XX, pero no pudieron destruir la Biblia, porque la palabra de Dios, queridos amigos, permanece para siempre. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es por eso que Jeremías, ahí en el capítulo 23, versículo 29, dijo: ¿no es acaso mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la peña? Queridos, el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio cambia vidas. Es por eso que la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo 18 y en 1 Corintios capítulo 1 versículo 21, dice en la Biblia: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a nosotros, más a los que se salvan, es poder de Dios. Queridos amigos, el Evangelio cambia, el Evangelio transforma, el Evangelio da vida, el Evangelio da nueva vida, nueva existencia. Amén. Y es por eso que hoy tienes que recibir el Evangelio de la gloria de Cristo. Queridos, el centro de la Biblia no es Moisés, no es Pedro, queridos amigos, menos es María, menos son los líderes religiosos. El Evangelio, queridos amigos, y la Biblia en su totalidad tiene un personaje principal, y ese personaje es Jesucristo, el Hijo de Dios. Juan dijo claramente: a los suyos vino, ahí en Juan capítulo 1, versículo 12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieren, a los que creen en su nombre, les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Amén. Queridos amigos, queridos, el Mesías, Jesucristo, vino acá a buscar y a salvar lo que se había perdido. El hombre está perdido. Quizá hay muchos que digan: predicador, pero ¿por qué el hombre está perdido? Porque la Biblia dice, ahí en Romanos capítulo 3, versículo 23, dice la Biblia: por
pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 9, el apóstol Pablo dijo: acuso a judíos y a gentiles que todos estáis bajo el poder del pecado. Queridos, a los ojos de Dios somos todos pecadores. El pecado nos ha tocado, el pecado nos ha afectado, porque así lo dice. Amén. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice que el pecado entró al mundo por un hombre entró el pecado, por Adán entró el pecado, por Adán entró la corrupción. Y dice la Biblia, ahí en Romanos capítulo 6, versículo 23, dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Es por eso, querido amigo, que usted tiene que volverse a Dios, porque esto que tiene que ver con el pecado es catastrófico. El pecado trae consecuencias terribles. El pecado te va a destruir. El pecado te va a llevar a la condenación eterna, pero no tienes para qué perderte, no tienes para qué irte a la condenación, porque Cristo Jesús, querido amigo, quiere salvar tu vida, quiere perdonar tus pecados, quiere darte vida y vida en abundancia. Mira qué es lo que dice la Biblia. La palabra de Dios dice, las Sagradas Escrituras, ahí en Isaías capítulo 59, versículo 2, Isaías 59, versículo 2, dice en la Biblia que vuestras iniquidades han hecho una separación, una división entre ustedes y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho, bendito sea el Señor, que el rostro de Dios no lo podamos ver y no podamos oír su voz. Queridos, el pecado nos aparta de Dios. El pecado hace que no podamos ver el rostro de Dios. El pecado, queridos amigos, hace que no podamos oír la voz de Dios. Es por eso, querido amigo, que es necesario que tú te pongas a cuentas con Dios, porque el pecado es terrible. El pecado te lleva a la condenación eterna. El pecado hace que tú te apartes de Dios. Es por eso que hay gente que algún día caminó en el Evangelio y hoy están apartados de Dios, y su pecado les impide ir a una iglesia, su pecado les impide leer la Biblia, su pecado les impide orar, porque el pecado te aleja de Dios. Pero escúchame, si el pecado te aleja de Dios, Cristo te acerca a Dios. Cristo te da la fuerza para buscar al Dios Todopoderoso. Queridos amigos, el pecado es catastrófico, el pecado es terrible. Es por eso que Jeremías en el capítulo 2, versículo 22, ¿qué es lo que dice la palabra? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Que aunque amontones sobre ti jabón, y aunque te laves con lejía, tu pecado permanece delante de mí, dice Jehová. Queridos, amén. El pecado no lo puedes borrar por medios humanos. El pecado no lo puedes borrar por méritos terrenales. El pecado no puede ser borrado con cultura. El pecado no puede ser borrado por conocimiento. El pecado no puede ser borrado por buenas obras. El pecado no puede ser borrado con hacer, aleluya, cosas buenas para con tu prójimo. El pecado no puede ser borrado por nada humano. Es por eso que Cristo vino a esta tierra, ya que el hombre por méritos humanos no puede ir al cielo, que es lo que hizo el Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso, el Dios omnipotente, envió a su Hijo Jesucristo a la tierra. ¿Para qué? Para buscar y salvar lo que se había perdido. Mira qué lindo Dios, querido amigo. ¿Qué es lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 8? Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice en la Biblia: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Queridos, el pecado te aparta de Dios. El pecado te impide ver el rostro de Dios. El pecado te separa de Dios. El pecado te lleva a la condenación eterna. El pecado, queridos amigos, te va a destruir. Pero Dios envió el rescate por amor. Escúchame, Dios, el Padre, envió a Jesucristo por amor. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Queridos amigos,
Es el momento de arrepentirse de las iniquidades. Es el momento de volverse a Cristo. Mira lo que dice la Biblia. Mira lo que dice la palabra de Dios. Jesús dijo, ahí en San Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Queridos, el único camino, el único medio para que puedan salvarse, mis queridos amigos, es volverse al Dios Todopoderoso por medio de la persona de Jesucristo. Imagínate, han pasado 1000 años y la soberbia del corazón del hombre todavía no quiere volverse a Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Sabes qué es lo que dice la Biblia? La palabra de Dios dice, las Sagradas Escrituras dicen, la Biblia dice en Isaías capítulo 53, Isaías capítulo 53, versículo 6 dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mira, querido amigo, Cristo vino a esta tierra, Cristo vivió una vida perfecta, Cristo le hizo bien a los hombres, Cristo perdonó, Cristo restauró, pero ¿sabes qué? Lo más importante que hizo Cristo es que Cristo en la cruz del Calvario cargó tu pecado y mi pecado, tu pecado y mi pecado, Jesús lo cargó en la cruz del Calvario. Alabados Oye, qué maravilla, querido amigo. Eso no lo hizo Mahoma por ti. Ese es el profeta del Islam, el falso profeta del Islam. Eso no lo hizo Buda por ti, porque Buda no podría haber cambiado la vida de nadie. Eso no lo hizo la religión por ti. Eso lo hizo Cristo. Cristo Jesús murió por ti en la cruz del Calvario. Él cargó tu pecado y mi pecado. ¿Sabes por qué? Porque Dios no quiere que tú te pierdas. Queridos, dice la Biblia, ahí en Primera de Juan capítulo 3, versículo 4, Primera de Juan capítulo 3, versículo 4, dice la Biblia, dice la palabra del Señor, que el pecado es infracción a la ley de Dios. Queridos, toda vez que nos rebelamos contra los mandamientos de Dios, toda vez que nos rebelamos contra los propósitos de Dios, queridos amigos, estamos constante y sistemáticamente rebelándonos contra el Dios Todopoderoso. Estamos pecando contra Dios. Es por eso, querido amigo, que tienes que tener claro que el pecado ha afectado a toda la raza humana. Pero escúchame, así como un hombre desobedeció llamado Adán, así hay un Mesías glorioso, Jesucristo, el Hijo de Dios, que, escúchame, dice la Biblia, que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesús es el perfecto hombre, Jesús es el perfecto maestro, Jesús es el perfecto redentor, Jesús es el Dios encarnado que vino a esta tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. Escúchame, amigo, el pecado se manifiesta de diversas maneras. El pecado se manifiesta a través de la mentira, a través del engaño. El pecado se manifiesta a través de la altivez de espíritu. El pecado se manifiesta a través de la infidelidad. El pecado se manifiesta a través del adulterio. Hay diversas maneras. A través de las guerras se manifiesta el pecado. Pero el pecado más terrible es el pecado de darle las espaldas a Dios. Mira qué terrible, querido amigo. Ese es el peor pecado, señora. Darle las espaldas al Creador del universo. Amén. Es el peor pecado. Vivir en esta tierra como que si Dios no existiese. Vivir en esta tierra dándole las espaldas al hacedor de todo lo creado. Mira lo que dice la Biblia. Dice la Biblia en el Salmo 14, versículo 1, y en el Salmo 53, versículo 1, dice la Biblia, dice las Escrituras, que el necio en su corazón dice, no hay Dios. Amén. Mira lo que dice la Biblia acerca del ateísmo, acerca de los agnósticos. Dice la Biblia que un ateo y un agnóstico es un necio a los ojos de Dios.
Dice la Biblia, dice la palabra de Dios, ahí en el Salmo 10, versículo 4, dice la palabra de Dios, dice en las Escrituras, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Alabados Queridos, el peor pecado es ignorar a Dios. El peor pecado es darle las espaldas a Dios. El peor pecado es pasar los días, es pasar los meses dándole las espaldas a Dios. Pero queridos amigos, hoy en la noche para volverse a Dios, señora, hoy en la noche para arrepentirse de sus pecados, joven, hoy en la noche de que usted se arrepienta de sus iniquidades, porque querido amigo, hay perdón en la persona de Cristo, hay restauración en la persona Amén. del Hijo de Dios. Alabados a Dios. Santo su nombre, Señor, bendito Dios. Alabados a Dios. Es por eso, querido amigo, que tienes que volverte a Dios. El pecado te va a destruir. El pecado te va a hacer pedazos. Satanás te va a hacer pedazos. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que el diablo, el maligno, vino para matar, hurtar y destruir. Satanás te quiere hacer pedazos. Satanás te está destruyendo a tu esposa, está destruyendo a tus hijos, está destruyendo tu tranquilidad, está destruyendo tu ser, te está haciendo pedazos. Y el único que puede vencer a Satanás, el único que puede vencer a los demonios es Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay otro, escúchame, no hay otro que puede darte la paz. Amén. Porque el que da la paz es el príncipe de la paz, es el Mesías, es el Hijo de Dios. Él es el único que puede darte esa paz gloriosa. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Mira qué lindo, querido amigo. Dice la Biblia, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. No sé qué obra de Satanás hay en ti, no sé qué pecado te está dominando, pero quiero decirte, amigo, que el Cristo que cambió hace 2000 años atrás sigue cambiando, sigue transformando, porque dice la Biblia, dice la palabra de Dios, ahí en Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Queridos, es la verdad del Evangelio la que puede libertarte. Caballero, es la verdad del Evangelio la que puede romper tus cadenas. Señora, la verdad del Evangelio es la que puede transformar su vida. Cristo es la verdad. Dice la Biblia en Juan capítulo 8, versículo 36. Dice la palabra de Dios. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Queridos, hay una falsa libertad que te ofrece la droga, el alcohol y cuánta cosa del mundo, pero la verdad del Evangelio te ofrece una libertad real, fidedigna, porque es la verdad de Cristo, es la verdad que rompe cadenas, es la verdad que te puede transformar, porque Cristo es la única verdad que Amén. Puede hacerte libre. Alabados a Dios. Mira qué lindo es Dios, querido amigo. Dios te quiere dar esta oportunidad en esta hora de la noche para que tú te vuelvas a Él. Dios te está dando la oportunidad para que te arrepientas de tus pecados. Amén. Queridos, si usted recibe a Cristo en esta hora, usted recibe la vida eterna. Mira lo que dice la Biblia en Juan capítulo 3, versículo 36. Dice la palabra de Dios que aquel que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Si usted cree en el Hijo, usted tiene la vida eterna. Mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Alabados a Dios. Queridos amigos, el que puede salvarte es Cristo. Tú crees y al instante tú recibes la vida eterna. La religión no puede hacer nada por ti. El Papa Francisco no puede hacer nada por ti. Los santos no pueden hacer nada por ti.
Los pastores no pueden hacer nada por ti. Los evangelistas no pueden hacer nada por ti. Pero el Cristo poderoso que predicamos nosotros, ese Cristo cambia, ese Cristo transforma, ese Cristo da vida, ese Cristo, querido amigo, si tú le recibes por la fe, ese Cristo te salva en este mismo momento. Mira qué lindo Dios. Dime quién te ofrece esto, amigo. ¿Quién te ofrece este regalo tan grande? La vida eterna, que nadie la puede comprar con dinero, con educación. Porque escúchame, la vida eterna solamente puedes recibirla por medio de la fe. Es por la fe que tú puedes ser salvado por Dios. Mira lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 1, dice la Biblia: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Caballero, joven, señorita, es la fe en Jesús la que lo puede hacer justo. Amén. Delante de Dios. Es la fe en Cristo la que lo transforma. Es la fe en Cristo la que puede darle vida. Es la fe y únicamente la fe en el Hijo de Dios quien puede darte la salvación y la vida eterna. Amén. Alabado. Mira lo que dijo Cristo. Jesucristo dijo ahí en San Juan capítulo 8, versículo 24, Jesús dijo claramente: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¡Qué tremendo, amigo! Dice la palabra de Dios, dicen las sagradas escrituras, Jesús lo dijo, Jesús lo expresó con plena claridad. Jesús dijo ahí en San Juan capítulo 8, versículo 48, Jesús dijo claramente de que separados de mí nada podéis hacer. Queridos, separados de Cristo, nada puede hacer usted. Si usted muere sin Cristo, usted se va a perder. Si usted muere sin Cristo, usted se va a ir a la condenación. Si usted muere sin Cristo, usted se va a ir al castigo eterno. Pero no seas torpe, no seas necio, no seas bobo, no te vayas al infierno, porque Dios no quiere que te pierdas. Es por eso que tienes que volverte a Cristo en esta noche y volverte de todo corazón y recibir a Cristo por medio de la fe. Qué tremendo, amigo. Este es el momento de volverse a Dios. Este es el momento de ponerse a cuentas con Dios. ¿Sabes qué, amigo? Un día cuando tú te mueras, tú te vas a tener que presentar delante de Dios. No va a haber amigos, no va a haber esposa, no van a haber personalidades, no van a haber quienes te pueden ayudar en ese momento. Te vas a tener que presentar solo delante de Dios. Mira lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice la palabra de Dios: porque está establecido